Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Andrea Camarano, ¿cómo andás? Muy buenos días. Muy buenos días, Diego. Buenos días, Fer. Buenos días para Fede. La verdad, en esta jornada especial, en un horario distinto, el mismo día conservamos, pero valía la pena, por supuesto, para conversar con Sara Pérez, que es un gustazo poder tenerla acá en la radio cooperativa, en Ciudades Invisibles y en Radio Fénix. Vamos a hacer un preámbulo de qué se trata todo esto, porque bueno, los movimientos de mujeres, los feminismos y las acciones del colectivo LGBTIQ+, lograron avances en los derechos de las mujeres y las diversidades en diversos países. Sin embargo, pocos años después se observó una reacción conservadora, intensa, en distintos espacios públicos, atacando derechos como la educación sexual integral, la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, el lenguaje inclusivo, entre otros, que de eso también vamos a estar hablando. Sobre estos temas, la investigadora argentina, la doctora en lingüística Sara Isabel Pérez, expuso este lunes a la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Fue invitada por el Grupo de Investigación Discursos, Derechos Humanos, Medios de Comunicación de esta facultad, y es una actividad también que apoyó el Centro Interdisciplinario de Estudios Feministas de la universidad, y esta actividad se llamó La Guerra contra el Género, discursos de grupos antiderechos de América Latina. Y para saber más, hoy estamos con Isabel Pérez. Muchísimas gracias por estos minutos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a ustedes y a la Universidad de la República, toda su comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estos minutos aquí en Ciudades Invisibles. La pregunta obvia para entrar en contexto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de discursos de odio? Cuando hablamos de discursos de odio, hablamos de una categoría que se ha usado bastante en el derecho. Yo prefiero hablar de los discursos conservadores o que buscan la violencia de alguna manera, porque en realidad cuando hablamos de discursos de odio, y acá pido disculpas porque yo soy lingüista, sí, entonces somos muy cuidadosos con las palabras, y pareciera que el discurso de odio es el discurso de alguien que odia y no puede controlar sus emociones frente a las personas distintas o a esos seres humanos que no consideran personas. Claro. Y en realidad estamos hablando de discursos bastante racionales, de grupos que lo que buscan es reproducir relaciones en las que hay personas con menos derechos que otras. Entonces, estos discursos que conocemos como discursos de odio, lo que van generando son ámbitos o espacios donde está justificado neutralizar a otra persona, ignorarla, sacarle sus derechos, menospreciarla, golpearla. Entonces tenemos discursos conocidos como discursos de odio hacia personas LGTB, discursos de odio hacia migrantes, sí, discursos de odio hacia pobres, hacia personas en situación de calle o que viven en la calle. Digamos, como concepto es muy interesante y además desde el punto de vista del derecho se ha utilizado mucho para poder categorizarlo. A mí me gusta problematizarlo de esa manera, porque claro, no son discursos de un loquito irracional. Son discursos que están socialmente construidos para dar cuenta de estas desigualdades y legitimar las violencias hacia esos grupos vulnerabilizados. Tú decías en la actividad del lunes también que tiene una característica especial este tipo de discursos, porque estos grupos antiderechos no quieren que les digan antiderechos, justamente, ¿no? Se apropian de la retórica, pero que claramente limitan y frenan los derechos. Sí, es claramente su accionar discursivo, su accionar político. Sus acciones comunitarias van en función de restringir, por ejemplo, derechos reproductivos, claro, de las mujeres y de las personas gestantes respecto de sus propios cuerpos, tomas de decisiones, derechos respecto de las sexualidades y las posibilidades, por ejemplo, en el caso de los matrimonios igualitarios, han hecho manifestaciones tremendas, y derechos reconocidos. Justamente hoy escuchaba a unas compañeras de Colombia, ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció muy recientemente el derecho de niños, niñas y adolescentes a tener una educación sexual integral o educación integral de la sexualidad en todo el continente. Entonces, y esta gente se opone, claro, a que las escuelas dicten educación sexual integral a niños, niñas y adolescentes. O sea, se oponen
a que ejerzamos derechos que hemos logrado y que nos permiten una vida más digna y más justa. Entonces, son antiderechos. Totalmente. Y en este sentido, ¿en qué momento podemos visualizar que aparecen estos grupos antiderechos también? Porque, bueno, hablaba al principio de los avances de los grupos feministas y el avance de los grupos del LGTBQ+, pero ¿en qué momento aparecen? Conformados como grupos de impacto social desde el punto de vista de los discursos, de nuevo, yo recuerdo que no trabajo con la trama sociocomunitaria, ni con el sistema de partidos, sino con los discursos como circulan en las redes y en la esfera pública. El punto álgido, y mientras más recorro la historia de América Latina, más va dando consistencia, es 2015-2016. Bien. Y con el triunfo de Trump, claro, estallido en América Latina, reivindicación de estos discursos. En Europa, unos años antes. De nuevo, como estas nuevas configuraciones de grupos de personas, grupos de padres organizados, ciudadanos preocupados. Sí. Derecha existió siempre, pero organizados de esta manera, como voces ciudadanas, es más o menos, reconocen todas las investigaciones, entre 2013 y 2016 más o menos en su articulación pública. Bien. Y en esto que hablábamos de la aparición de estos grupos, ¿considerás que con el auge de las redes sociales se han incrementado estos tipos de discursos? No sé si se han incrementado porque no, digamos, es como hacer una hipótesis sobre qué pasaría si no existieran las redes, y es una hipótesis casi distópica. Pero lo que sí es cierto es que las redes poseen condiciones de comunicación, condiciones de circulación de los discursos que facilitan mucho esto. Por ejemplo, hay un grupo, no voy a reproducir los nombres de los grupos porque no quiero hacerles difusión. Es visibilizarlos, es visibilizarlos, y no me interesa que se encarguen ellos de hacer eso. Pero empieza como una página de Facebook. Y después tenés que ir viendo, o sea, no sabemos si es una persona, dos personas. De hecho, algunos de estos grupos, por ejemplo, tienen X organización y después ponen página oficial de la X organización, porque las redes facilitan que cualquier persona organice una página. Pero bueno, esto también permite generar afiliaciones, decir, bueno, como yo puedo participar en la página, soy parte de la organización. Bien. No soy parte de la organización, pero comparto sus discursos, le retuiteo. Entonces, además, le dan ese condimento que es cómo nos sentimos protagonistas cuando hacemos activismo en las redes. Entonces habilita mucho esa acción ciudadana. Y como te convocan desde una acción, entre comillas, ciudadana, bueno, sí, las redes de algún modo facilitan la circulación de estos discursos. Teniendo en cuenta también de los hashtags y algunas frases específicas que ahí vamos agrupando determinadas frases. Recuerdo, bueno, con mis hijos, no te metas. Sí, salvemos las dos vidas. El hashtag después de 2018 se consolida. Bueno, ahí tenés un fenómeno interesante en los dos casos que nombramos. Los hashtags, salvemos las dos vidas, por ejemplo, también se convierten en el nombre o en la denominación de articulaciones de organizaciones en las redes. Claro. ¿Sí? Pero funcionan, hay una investigadora, Zapa Viña, que dice, funcionan como referentes para la articulación, para la afiliación, dice ella, no en el sentido de afiliación de partidos, sino de afiliación, de generar empatía, ¿no? Yo pongo el hashtag y comparto con todas las personas que plantean ese hashtag, que reproducen ese hashtag, y voy encontrando y construyendo espacios de comunicación común. La mayor condensación quizás por fuera de las redes que tiene esta misma función son los pañuelos celestes. Claro. ¿No? Bien. Que funcionan para los grupos que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos. Teniendo en cuenta también esta visibilización de los discursos y cómo combatirlos. De hecho, el 18 de junio las Naciones Unidas conmemoró el primer Día Internacional contra el Discurso de Odio y se lanzó la campaña Not to Hate, no odiar. O sea, realmente se está poniendo arriba de la mesa este tipo de... Claro, lo que pasa es que ahí, volviendo al tema del discurso del odio, los grupos, quienes ponen en circulación, sin ser conspirativos, los grupos que producen colectivamente este tipo de discursos, sí lo que pueden llegar a lograr es, y esto también emociones violentas en quienes los van reproduciendo. Claro.
Entonces, los discursos en sí tienen ciertas características que sí mueven a que algunas personas que digamos, pasen la raya de la violencia simbólica y lleguen a la violencia física, por ejemplo. Y ahí estamos en la necesidad de promover, porque esto atenta contra la convivencia de seres humanos, digamos, contra las vidas de personas. El discurso de odio contra migrantes que lleva a que grupos de 20 personas agarren a los golpes a un muchacho y lo tiren al río, bueno, o que un grupo de chicos, recuerdo en Buenos Aires, espere a la salida de un lugar de comidas rápidas a una pareja gay para golpearlos hasta dejarlos inconscientes, a dejarlo inconsciente uno de ellos. Bueno, eso solo tiene como base que se reproducen estos discursos. Entonces, el odio se genera ahí, en quienes reproducen y luego reproducen prácticas, y eso es un gran riesgo para la vida social. Sin duda que sí. Hablamos también de los derechos que se están atacando particularmente, ¿no? Bueno, el lenguaje inclusivo, los derechos contra los derechos contra las personas LGTBIQ+, también la interrupción voluntaria del embarazo, cuando hablábamos de Salvemos las dos vidas. ¿Por qué particularmente este tipo de derechos? Porque son los derechos nuevos, los derechos adquiridos, porque se ataca el feminismo. ¿Qué consideras tú desde el estudio también que han realizado? Sí, esto lo empezaron estudiando colegas de Hungría. Bueno, toda esa zona de Europa, Hungría, Polonia, Ucrania, Rusia, que están en guerra, pero como yo digo, los malos y los más malos. Ya veo que esto me trae problemas, pero en términos de derechos de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de las personas LGBT, son una zona donde, bueno, ellos empezaron estos estudios y tenían una categoría que le decían el glue antigénero, o sea, el aglutinante del antigénero. Otros estudios, como una colega de Brasil, Sonia Correa, lo que dicen es que hay ciertos conceptos y categorías y preocupaciones que vienen, digamos, de grupos intelectuales de raigambre más religiosa y conservadora, que se empiezan a preocupar ya desde la época de Beijing por la aparición de esta categoría de género y lo que eso implicaba en términos de cuestionamiento a un orden discursivo, social y cultural basado en relaciones, en familias, digamos, heterosexuales, en la familia tradicional, ¿no? Centradas en el patriarca. Y entonces empieza a haber una preocupación por el género, ¿no? Claro. Se manifiesta en Naciones Unidas, se manifiesta en distintos espacios, y terminan estas organizaciones frenando esto que ellos consideran una subversión del orden natural, por ejemplo, el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces ahí hay como una concentración de preocuparse por ese cambio social. Mientras más avanzamos, más buscan frenar. Pero atención, porque también van por derechos adquiridos. Es decir, en aquellos lugares donde hemos avanzado, también generan discursos que hacen que podamos retroceder en nuestros derechos. Entonces criminalizan interrupciones del embarazo que no deberían ser criminalizadas y sin embargo las cuestionan ante la justicia y desarrollan discursos y prácticas, porque ¿por qué nos preocupan los discursos? Los discursos construyen las formas de legitimar prácticas de exclusión y de conculcación de derechos. Por eso nos parece importante estudiar los discursos en ese sentido. Exactamente. ¿Y cómo estar atentos y atentas a esos discursos de odio, estos discursos conservadores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como para pasar en limpio, y quienes, bueno, no están en el tema y quieren también decir, bueno, esto acá es preocupante, y cómo combatirlos? Es difícil porque una de las características de estos discursos es que son seductores, son simples y son de circulación masiva. Entonces hay como, te podría decir, como distintos niveles de cuidado. Por ejemplo, uno y el principal es no reproducir sus discursos para criticarlos. Esto que decíamos hoy, no los nombramos. Bien. ¿Sí? Voy a nombrar una categoría que ellos han creado solo a los efectos ilustrativos, y
todo este desarrollo de los discursos tuvo como uno de sus ejes lo que ellos han construido como la ideología de género. Y dicen que el género es una ideología. Entonces, si nosotros aceptamos que digan eso y después, por ejemplo, en un país de América Latina, de nuevo, no voy a... Fueron y le dijeron al ministro, ¿ustedes están a favor de la ideología de género? De ninguna manera, dijo el señor que no sabía de lo que estaba hablando. Claro. De ninguna manera. Este ministerio no está a favor de la ideología de género, con lo cual instaló un tema, acepta que, reconoce desde la voz del Estado que lo del género es una ideología y que no van a permitir que entre en el Estado. Es decir, toda una serie de operaciones discursivas ideológicas porque no había problematizado eso. Entonces, desde las personas que más nos preocupamos por promover discursos que defienden los derechos humanos, tenemos que estar atentas y atentos para producir discursos que puedan debatir con esos puntos de vista sin reproducir esos puntos de vista, ¿no? Entonces, eso es una... Y luego estar atentos a otros temas más preciados por nosotros, por ejemplo, la libertad. Bien. ¿No? Ellos hablan todo el tiempo de la libertad. Bueno, contextualizar. ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Del derecho que tú tienes como ciudadana a hacer lo que quieras? ¿O de una libertad en un contexto de convivencias donde mi libertad no puede ir en contra de los principios básicos del bien común? Yo no tengo la libertad de pasar un semáforo en rojo, porque si no atropello gente. O sea, como sociedad nos hemos puesto algunas reglas que restringen parcialmente las libertades en común acuerdo, de manera democrática y sin restringir derechos fundamentales para vivir de una manera más o menos respetuosa. Bueno, esas libertades son las que vamos a defender. La libertad de expresión, la libertad de cátedra. No, la libertad de andar circulando por la vida con un arma, por ejemplo, como plantean los discursos más conservadores en Estados Unidos, ¿no? Esa no es una libertad, porque Exacto. pone en riesgo la vida social. Exacto. Bueno, de hecho, me mencionaste algo muy importante, ¿no? La libertad de expresión. Y muchas veces quienes dicen estos discursos y este tipo de prácticas se jactan en la libertad de expresión, en la defensa de la libertad de expresión, porque pasa muchas veces eso, ¿no? Claro, pero de nuevo, en esta necesidad de no pensar la libertad como un fenómeno bien característico del discurso neoliberal, como un fenómeno aislado de toda determinación histórica y social. No se puede hacer, bueno, no sé cómo está aquí normado, pero por ejemplo, en Alemania no se puede hacer apología del genocidio. Claro. Y eso está normado. La sociedad decidió que no se puede decir que eso está bien porque eso va contra la forma. Por supuesto, esta gente fuerza, nosotros tenemos tomamos ahí otra, le voy a decir, fuerza las fronteras de lo decible. Todo el tiempo están forzando lo que puede ser dicho detrás de estos paraguas. Exacto. Que de hecho nosotros, y ahí, por eso es tan difícil, ¿no? Claro, sí, sin duda. Porque los juristas que están del lado de los derechos humanos dicen, bueno, ¿cómo podemos ir pensando, y lo estamos pensando, estrategias de convivencia ciudadana en la que no tengamos que restringir sus libertades? Ayer hablábamos con una filósofa, una colega de la UDELAR, que decía, bueno, hay un límite que es, eso ella lo está estudiando, no lo quiero, digo, por las dudas, pero me gustó mucho su idea. Hay un límite que es cuando ya no se puede discutir, cuando las personas quieren negar la posibilidad de discusión, cuando te clausuran con tu estatus de ser humano. Bueno, esos discursos no. Claro. Como sociedad, esos no. Y el resto, bueno, discutamos desde un lugar saludable de mutuo respeto, ¿no? Bien. Por último, importantísimo visibilizar también la actividad que realizaste el lunes en la Facultad de Información y Comunicación, y también lo que has estado trabajando con el Grupo de Investigación Discurso de Derechos Humanos, Medios de Comunicación de la FIC, y bueno, también que ha apoyado el CEIFEM estas actividades, que puedas contar un poquito del trabajo. Bueno, esta posibilidad que tengo de interactuar con colegas de la Universidad de la República se gestó producto de un trabajo con la doctora Mariana Chugar, que es una investigadora muy querida, muy respetada, muy reconocida a nivel internacional. Yo se los repito porque a veces se pierden las dimensiones. La doctora Chugar es una de las expertas en análisis del discurso y en particular discurso de memoria, y yo he tenido la suerte de poder trabajar con ella en algunos temas, y producto de esta colaboración y de este trabajo, bueno, surgió esta posibilidad
de intercambiar nuestras experiencias y nuestros avances con el grupo de Centro de Estudios, no me acuerdo el nombre, Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la UDELAR, también con el área de Derechos Humanos de Extensión Universitaria, con el grupo de Género y Derecho. Con Flor María Mesa. Sí, con Flor María Mesa, interesantísima actividad en la que participamos el lunes en una actividad que es la que fue pública, y luego el martes tuvimos la oportunidad de tener un taller de análisis con todo el área de memoria y discurso, trabajo sobre discursos, y luego reuniones donde vamos compartiendo nuestros avances con el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas, de cómo estudiar estos grupos, cómo enriquecernos mutuamente, hacer lo que hacen ellos muy bien hace mucho, crear redes de trabajo, de conocimiento crítico para poder avanzar en estos temas. Y y en un rato seguimos, me estoy yendo a la universidad a trabajar también con el Observatorio de Medios para aprender, para poder aportar lo poco que pueda aportar y seguir construyendo redes para promover derechos. Bien, sin duda lo más importante es eso, ¿no? Construir redes entre quienes trabajan estos temas y quieren avanzar en derechos humanos, que es fundamental. Sí. Y pensar en el rol importante y central que tenemos quienes trabajamos en las universidades públicas, sin en duda, nuestros países de la región, en aportar conocimiento crítico, académico, sólidamente fundado, investigaciones para estos temas. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Sara Isabel Pérez, por estos minutos en Regenerades por Ciudades Invisibles aquí en Radio Fénix y la Radio Cooperativa. Un gusto realmente conversar contigo. Gracias, muchas gracias. Sara, un placer recibirte en tu visita a Uruguay. Sos siempre bienvenida, por supuesto. Y Andrea, contigo nos reencontramos. Ahora ya me perdí en el calendario. Ahora sí, el 7 de septiembre. Porque el 7 ahora de septiembre. Mi quincena a las 9:30 de la mañana. En 15 días entonces. Un poquito más. En 3 semanas. Así Anótenselo. es. Ya tenemos ahí unos temas muy lindos para ir conversando. Vamos a hablar sobre ESI. Perfecto. Así que ahí Educación vamos a sexual estar. integral, entonces, para dentro de 3 semanas se me lo anotan en la agenda. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos.